Bueno, este video parte tan solo de una idea con la que me desperté, por lo que no tiene una estructura como tal, ni un guión tampoco, así que seguramente puede ser que vayas a conseguir en algún momento alguna discrepancia o alguna... eh, que empiezo a ajustar mi pensamiento, ¿no? Eso me ocurre mucho cuando hago este tipo de diálogos, que empiezo a ajustar mis creencias, mis pensamientos mientras voy contando a lo que se refieren. Resulta que hoy estoy de cumpleaños. Eh, Hoy estoy cumpliendo 18 años y la verdad es que no me siento para nada diferente. O sea, para nada, para nada. ¿Sabes? Yo comparo Jonel hoy a lo que era ayer y es lo mismo, ¿sabes? Con un día más de vida, no más. Eh, no me siento diferente. Y entonces empecé a reflexionar, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que verdaderamente cumplir 18 años, ser mayor de edad, no te cambia la vida. Eh, yo creo, quizá, que lo que verdaderamente te podría llegar a cambiar la vida al cumplir 18 sea todo lo que has trabajado antes de llegar a esos 18 años. Este, yo en mi caso, por ejemplo, eh, bueno, no antes, eh, porque ocurre que siempre pensamos que quizá en el momento en el que tengamos 18 años, sabes, que ya seamos, wow, niños grandes, vayan a haber cambios, ¿sabes? O sea, como que puedes hacer más cosas, como que quizá, no sé, lo que sea. Y pues sí, de cierta manera es cierto, ¿sabes? O sea, cuando cumples 18 años hay algunos cambios que vienen, sobre todo con los temas legales. En el momento en el que empiezas a ser un poco más independiente, pues obviamente van a venir cambios en tu vida. Pero tampoco es que te cambia verdaderamente la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo este año exactamente las mismas cosas que he hecho durante los últimos 2 meses, sin ningún tipo de cambio, ¿sabes? O sea, sin ningún tipo digamos, como de que bloqueo anterior, ¿sabes? O sea, yo ahorita no es que voy a hacer cosas que no podía hacer hace 2 meses porque no tenía 18 años. Incluso yo con 17 años ya podía abrir cuentas bancarias, ya podía hacer un montón de cuestiones. Claro que siempre necesitaba como el respaldo de mis padres. Este, pero, o sea, no hay nada nuevo, ¿sabes? Hoy me desperté y no había nada nuevo más que un montón de mensajes de gente o sea, gente, perdón, son familiares. Un montón de mensajes de familiares que normalmente no te escriben durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco como, porque yo tampoco les escribo. A veces sí, cuando siento que ya hace falta, porque pues también son familia, uno los quiere, ¿no? Pero bueno, X, eso es otro tema. No, empezar a llover. Y bueno, como te decía, verdaderamente no hay un cambio real, más que el que conlleve todo lo que hayas trabajado durante los meses anteriores a cumplir 18. Por ejemplo, yo pensaba hace... Ah, bueno, no, ya esto ya la repetí. Yo hace un año estaba em, trabajando, o sea, no trabajando, sino produciendo. ¿Sabes? Bueno, sí, eso es un trabajo. Para mí es mi trabajo. Producción musical. Si me conoces, me sigues en redes sociales, lo que sea, sabes que yo soy productor musical y estudio música en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Y entonces, bueno, resulta que el año pasado fue como el boom que marcó el inicio de mi carrera verdaderamente como productor musical, ya que me contactó un artista, empezamos a trabajar un EP. Ese EP conllevó a que yo primero conociera a varios productores, a varios artistas, incluso, sabes, que tuviese como ese contacto con esas personas. Y eso conllevó a que este año pues estemos trabajando con el mismo artista, ahora un álbum completo, ¿no? Y que se vienen más álbumes en teoría, es lo que estamos como eh, programando. Entonces, ¿sabes? Y yo lo que pensaba cuando tenía 17 años, ¿no? Hace 4 o 5 meses que me empezaron a ocurrir esas cosas, yo decía, no, cuando yo cumpla 18
yo es que ya voy a tener la capacidad de ser independiente, ¿sabes? De comprarme yo mismo mis cosas, de que si me quiero mudar a un apartamento a poder trabajar mejor, lo que sea, a comprarme el equipo que necesito, o sea, y la respuesta es que no, o sea, no. Yo hoy en día sigo siendo bastante dependiente de mis padres y no por nada, o sea, yo, bueno, a ver, te voy a ser honesto. En el momento en el que me ocurrió, digamos, en el momento en el que me ocurrió lo que me empezó a ocurrir, ¿no? De que me contactó Cartu y empezamos a hablar, empezamos a producir y tal, me relajé un poco, ¿no? Entonces bajé el ritmo de producción, me metí en un círculo retroalimentativo negativo que me llevó a una cantidad de malos hábitos impresionante que hasta hoy en día todavía sigo intentando cortar. Hábitos que ya había cortado hacía muchísimo tiempo. Este, pero bueno, la cosa es que quizá por eso ahorita no estoy siendo independiente, pudiéndome comprar, o por lo menos generando los ingresos que preveía que podía llegar a lograr para este momento, ¿no? Este, eso es cuestión de debilidad mental, hay que admitirlo. En ese momento fui débil mentalmente y en vez de seguir trabajando, ¿no? Que era la idea, obviamente. Sin embargo, bueno, lo que ocurre también es que empieza a llegar como una especie de bloqueo mental, ¿no? Y entonces uno se sobreestima. El ser humano suele a sobreestimarse a sí mismo como suele subestimarse. Y yo en ese momento me sobreestimé y yo dije, no, yo en 2 meses puedo estar generando $1000. Y claro, es una meta que asusta porque hasta ese momento había generado 10, ¿sabes? En el momento en que yo me puse esa meta había generado 10. Y uno dice, bueno, pues lo multiplicas por 100 y ya. Pero pues en la práctica no es tan sencillo verdaderamente. Y claro, uno sabe que eso no es así de sencillo. Además de que está como el inexpertise, ¿no? Yo no soy un negociador, yo no soy un vendedor ni nada del estilo. Yo simplemente sé producir música aceptable, ¿sabes? Yo no considero que mi música sea la mejor del mercado tampoco, por ahora. Obviamente voy a seguir formándome para que mi música no tenga ningún tipo de comparación con ningún tipo de productor, ¿sabes? Pero por los momentos eso no es así y pues entonces en ese ámbito, digamos que yo lo único que sé hacer es producir. Y claro, el hecho de empezar a generar $1000 conlleva mucho más que solo producir, más cuando eres una sola persona. Eh, por lo que, claro, yo tenía que grabar, editar, mezclar, componer, más sobre eso tenía que estudiar instrumento, porque obviamente yo sigo estudiando en el conservatorio y tengo un montón de asignaturas, tengo un montón de repertorio que sacar en el semestre, tengo que dedicarle por lo menos unas 4 horas diarias al instrumento, entonces digamos que todo este conjunto de malos hábitos, más responsabilidades, más cuestiones, llevaron a hacer que empezara a caer en un círculo negativo y este, me sobreestimé, digamos. Claro que yo lo puedo haber logrado, no lo sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Este, Sin embargo, pues bueno, también hay que recalcar que apenas estaba empezando a construir el camino, ¿no? Y era lo que te quería decir. Verdaderamente, si tú apenas estás empezando, ¿sabes? Tú no puedes proyectarte a que en un mes vas a generar miles de dólares. Es posible, yo no digo que no sea posible, sin embargo es un poco irreal, ¿sabes? O sea, hay que ser soñador, pero también ser realista, ¿sabes? Y yo en las condiciones en las que estaba durante esos meses, o sea, yo no me podía eh, poner en esa posición de que tenía que conseguir ese dinero. Eso me bajó bastante la autoestima cuando llegó el día y, y digamos que no lo conseguí, ¿sabes? Había conseguido $40 en 5 meses cuando quería conseguir 1000, ¿sabes? Y claro, en ese momento fue como un golpe duro, honestamente. Sin embargo, bueno, han seguido pasando los días, las semanas, los meses. Uno se va levantando y llega este momento, ¿no? En el que cumplo 18 años. Yo hace 5 o 6 meses yo pensaba, no, cuando yo esté cumpliendo 18 años, yo ya voy a ser capaz de mudarme a vivir solo, ¿sabes? Con mi novia, qué sé yo. Pero yo ya voy a poder ser capaz de irme a vivir solo. Y la verdad es que no. Como te dije ya hace ratito, yo todavía sigo siendo bastante independiente de mis padres. Por lo que, sí, o sea, tener 18 años no te va a cambiar la vida, sino qué es lo que verdaderamente te puede llegar a cambiar la vida, como creo que ya te había comentado,
lo que hayas construido durante el tiempo antes de haber cumplido 18 años, ¿no? Este, entonces, bueno, quizá este sea un momento, yo no sé si tú eres mayor de edad, si eres menor de edad, lo que sea. eh, Sin embargo, me gustaría que te preguntes qué estás construyendo, ¿sabes? Porque seguramente tienes algunas ambiciones, tienes objetivos, tienes metas que quieres lograr. Obviamente todos queremos lograr lo que nos proponemos. Este, y pregúntate si lo que estás haciendo en tu día a día verdaderamente te lleva a ese objetivo, a esa meta que tienes. Y esto te lo repite todo el mundo en internet, pero es verdad. No basta solamente con decir, no, esto no me está llevando por el camino. No basta solamente con eso porque si haces el análisis, sabes, tu análisis, y dices, no, es que no estoy rindiendo, pero no cambias tu rendimiento, este, te vas a frustrar. Y eso es un sentimiento muy feo y no solamente feo, sino que también va a bajar toda tu estima y va a hacer que empieces a caer como yo hace unos meses en un círculo negativo, retroalimentativo, que se alimenta y se alimenta y se alimenta de esos malos resultados para seguirte dando malos resultados. Este, y pregúntate qué estás haciendo y empieza con cambios chiquititos, ¿sabes? Empieza con cambios muy chiquititos. Eh, Hoy que me levanté tarde, bueno, mañana voy a dormirme un poquito más temprano y voy a poner dos alarmas más, ¿sabes? No, mañana, bueno, voy a arreglar mi cama. Pasado mañana, pues ya tengo el hábito de despertarme temprano, arreglar mi cama y los vas a ir manteniendo. Igual, bueno, tampoco es de sumar un hábito al día porque sí, eso sería imposible. Lo que sí podrías hacer sería sumarlo por semana, quizá, dependiendo del hábito, de la complejidad. Este, y bueno, muchas otras recomendaciones que me gustaría darte. Igualmente, yo no soy como el más óptimo, ¿no? O sea, en este momento yo no soy el que tiene mucho flujo de dinero en su cuenta bancaria, yo no soy el que está viviendo la vida que verdaderamente quiere. O sí, de cierta manera, ¿no? Porque yo me levanto y claro, esa es la otra, que tú puedes empezar a vivir como si tuvieses 25 desde que tienes 15. Eh, Depende un poco de tu vida ideal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi vida ideal, eh, que eso es algo que yo he visto mucho, ¿no? Los youtubers de desarrollo personal como que te dicen, no, tienes que crear una vida ideal, pero no te dan como una especie de guía. Bueno, yo te voy a decir para que lo tomes como una guía. Yo en mi vida ideal me levanto a eso de las 5:30, 6 de la mañana, salgo a correr, ¿sabes? O sea, de una, porque sí. ¿Por qué? Porque quiero mantener un cuerpo saludable, ¿sabes? Porque yo quiero llegar a mis 90 años siendo muy saludable. ¿Por qué esto? Porque yo quiero vivir la mayor cantidad de años posibles, porque es que yo tengo la curiosidad de ver hasta dónde podría llegar la humanidad. Eso es algo, bueno, algo personal. Entonces, bueno, yo en mi vida ideal, yo salgo a las 5:30, 6 de la mañana a correr. Vuelvo y cocino o desayuno con mi novia. Hoy en día yo no vivo con mi novia, pero pues yo hoy en día me levanto a correr, ¿sabes? A las 6 de la mañana, no me despierto a las 5:30, este, salgo a correr a las 6 de la mañana, vuelvo y cocino para mi familia. No es mi novia, pero es mi familia, a fin de cuentas, o sea, obviamente, y de hecho tiene un poco más de peso emocional, ¿no? De cierta manera. Entonces, luego de eso me siento a producir. Aunque bueno, el enfoque ha cambiado un poco últimamente porque me he dado cuenta que estudio mejor por las mañanas. Este, Tengo una sesión pequeña con la guitarra, de estudio con la guitarra. Hoy en día, esa sesión pequeña de estudio con la guitarra tiene que ser una sesión de 3 4 horas. Eso sí, pues ni modo. Ni modo de cambiarlo, ¿no? O sea, yo no puedo vivir ahorita como si ya no estuviese estudiando en el conservatorio, obviamente. O sea, hay también como cuestiones que tienes que ajustar a tu realidad inmediata. Este, Sin embargo, eso es lo que te digo, o sea, yo me levanto a correr, desayuno y me pongo a estudiar en mi vida ideal. Y luego de eso empieza una sesión de producción más,
una sesión en la que empiezo a contactar artistas, empiezo a introspectar también, ¿no? A empezar a crear ideas para proyectos musicales en los que estoy involucrado y tal. Y todo eso ya lo hago, todo eso ya lo hago hoy en día. Y entonces se podría decir que yo actualmente estoy viviendo mi vida ideal. Y claro, lo que te digo, yo no tengo el flujo, ¿sabes? Yo no tengo el resultado de esa vida ideal como tal, pero la estoy viviendo. Y eso es como otra prueba de que llegar a determinada edad no me va a cambiar la vida, ¿sabes? Yo cuando llegué a los 20 años, ¿no? A los 21 años verdaderamente, que yo espero como estar viviendo más esa vida, ¿no? Estar viviendo solo en un apartamento con mi novia, hacer todas esas cosas, ya tener una fundamentación musical bastante más formada, tanto en lo propio, ¿no? En lo de conocimiento, tanto en eso como en lo de negocio. Este, pues en ese momento que yo llegué a esos 21 años, mi vida no va a ser diferente porque yo ya la estoy viviendo hoy en día. Lo único que va a ser diferente va a ser, bueno, que va a haber más dinero, ¿sabes? Y voy a vivir solo. Y ya. Pero lo mismo. O sea, yo hace un año, este, no vivía como vivo ahorita, la verdad. Vivía un poco parecido, produciendo y estudiando y tal. Este, y lo que te digo, o sea, cuando yo llegue a 21 años, no me va a cambiar la vida cuando llegue a 21 años. Porque también los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Este, y ya, era simplemente como una idea o un conjunto de ideas, ¿no? Que se conglomeraron en mi cabeza desde que me desperté esta mañana. Pasaron unas horas, o sea, yo me desperté, me levanté, me felicitaron mi familia y tal, me dieron regalos y tal. A eso de las 6 de la mañana, a esa hora salí a correr. Y estaba volviendo y decía, pero es que no me siento diferente ayer, ¿sabes? Yo no soy otra persona hoy. Porque siempre como que he tenido la idea, y mi familia también como que me ha repetido, ¿no? Cuando cumplas 18 que va a ser diferente, tú no quieres crecer, no quieres tener 18 no quieres empezar a vivir la vida adulta. Y yo, pues es que ya estaba viviendo la vida adulta de antes, ¿sabes? Yo ya estaba viviendo esa vida, ya estaba yendo a la universidad, ya estaba trabajando, ya estaba haciendo cosas, ya estaba construyendo imperios, o sea. Y lo que te digo, verdaderamente no te va a cambiar la vida cuando cumplas 18 años.